de tiempos finales, porque eso ya está muy usado. Cualquiera lo usa para atraer a la gente o para decirle a la gente que tiene que buscar a Dios mientras puede ser hallado, y eso es una verdad. Pero yo quiero decirle que nosotros tenemos que realizar cómo está nuestra vida delante de Dios en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, en la iglesia que representamos, y que hagamos conciencia realmente. ¿Cómo está nuestra alma, nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu delante de Dios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tanto hemos avanzado para el Señor? ¿Cuántas cosas hemos pasado, pero que hemos alcanzado la victoria? Porque el Señor quiere que alcancemos la victoria en todas las batallas que tenemos por delante. Y que no desmayemos, porque al fin y al cabo la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No se trata de una perseverancia para mientras, o para hoy, o para mañana, o para este mes, o para este año, sino una perseverancia hasta el final de nuestras vidas, o hasta que el Señor venga. Ya sea que venga por nosotros y que nuestras vidas se terminen por medio de la muerte, que como siempre hemos dicho, para mí la muerte de los justos es dormir en el Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esas cosas, que nos analicemos, hermano. No quiera usted tener contristado su espíritu, o que esté dormido su espíritu, o que esté apagado su espíritu, sino todo lo contrario, que tengamos las fuerzas para seguir adelante con gozo y alegría, no con, ¿cómo se dice? No con optimismo ni con motivación humana, sino porque tenemos un conocimiento que nos lleva a practicar la verdad en medio de toda circunstancia, y que esa verdad que practicamos la vivamos y perseveremos en ella hasta el final. Amén. Anoche estuve escribiendo algunas notas, quiero compartir sobre eso hoy. He estado meditando durante toda la semana en dos palabras que son muy comunes en la Biblia y son muy comunes en el mundo cristiano, en el mundo religioso, y que hay que tener cuidado cómo lo manejamos. Una de las palabras que estaba pensando y que usted conoce y por lo cual usted está aquí y que usted ha escuchado como aquello que tenemos que vivir, pero a veces lo hacemos por temor o por imposición humana, es la palabra santidad. Y yo quiero hablarle de la santidad hoy, pero de la santidad que es santidad, no de la santidad que se practica en el mundo religioso. Pero también ha estado sonando otra palabra que ha venido a mi mente así fuertemente, que es la palabra consagración. Porque la palabra santidad y la palabra consagración pareciera lo mismo. Y claro, tiene alguna similitud, pero como lo usamos actualmente está fuera de lugar. Porque hablando de la palabra consagración no aparece en el Nuevo Testamento. O sea, aparece muy pocas veces. Y esa palabra consagración la utilizamos para decir, entre comillas, me voy a consagrar a Cristo. Claro, la palabra consagración sí aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Se consagraban los utensilios, se consagraban los sacerdotes para el servicio del tabernáculo. Interpretamos. La palabra consagración no existe, aunque sí hay una consagración, pero hay que entender a qué se refiere. Porque nosotros los creyentes tenemos un nivel mayor de una consagración, o que una consagración, tenemos un nivel mayor. Porque uno podría decir, yo me consagro a Cristo, yo me consagro a Dios o al Padre, o yo me consagro al Espíritu Santo. La palabra consagración tiene que ver, y lo usan los hombres en la religión en la actualidad, tiene que ver con la dedicación a una persona, a una organización, o con la dedicación a un mito o a una ceremonia religiosa. Esa es la manera que se utiliza la consagración en el tiempo actual. Pero nosotros no
no podemos utilizar la consagración para nuestra vida porque nosotros no nos podemos consagrar a Cristo, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que morir según la semejanza de su muerte. Según la semejanza de su muerte. Tenemos que tomar nuestra propia cruz y tenemos que vencer como Él venció. O sea, más que dedicarse al Señor, nosotros tenemos una participación en Él, con Él y claro, para Él, pero más que para Él, básicamente es en el conocimiento una dedicación a lo que nosotros tenemos que hacer según Cristo, según su santidad y según la justificación que Él nos dio en el Calvario. Entonces, más que consagrarse a Cristo es morir en la semejanza de su muerte, claro, es en parte con el bautismo, pero también es en la negación que el Señor hizo en la tierra. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aparte de eso, tomar nuestra propia cruz, crucificar a nuestro viejo hombre, así como Cristo tomó su propia cruz. Más que consagrarse es que nosotros participemos con nuestra propia cruz, en nuestra entrega a la verdad, al conocimiento, así como el Señor lo hizo. Y aparte de eso dice, el que venciera, así como yo he vencido, lo haré que se siente conmigo en mi trono a la diestra del Padre. El que venciera como yo he vencido. O sea, es mucho mayor que una consagración. Entonces, si no me consagro a Cristo, entonces me consagro al Padre. Pero nosotros, más que consagrarnos al Padre, tenemos un nivel mayor que consagrarnos al Padre, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser el templo y morada de Dios para alabanza y adoración. Es un nivel mayor que la consagración. Entonces consagrémonos al Espíritu Santo. Bueno, tampoco, porque en el Espíritu Santo tenemos dos cosas interesantes que tenemos que alcanzar y hacer. Primero, ser guiados por el Espíritu. Eso no es consagración, porque consagración es dedicarse a alguien. Pero en el Espíritu Él se dedica a nosotros y nosotros nos dejamos guiar por Él. Pero hay un nivel mayor todavía en cuanto al Espíritu, que tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar con Él o en Él, andar como Él anda. Por eso dice, andemos en el Espíritu y seamos guiados por el Espíritu. Son niveles mayores de consagración. Son cosas que tenemos que hacer nosotros siendo partícipes de su santidad y partícipes de su obra perfecta, de su obra santa, según la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué venía a mi mente la palabra consagración? Porque se asemeja a la santidad. La santidad es algo mayor de todo lo que he dicho y voy a explicarlo ahorita. Pero lo que me llamaba la atención es que venía a mi mente algo interesante. Mucha gente, mucho pueblo de Dios dejó de buscar la santidad para consagrarse a un hombre, para consagrarse a una organización y para practicar ciertos ritos religiosos de esa organización. Por eso usted va a ver gente en todas partes que está hipnotizada por un hombre, hablando solamente de un hombre, siguiendo a un hombre, haciendo lo que el hombre le dice. Ellos no se santifican al hombre, sino se consagran al hombre. Así como sucede en el tiempo religioso actual, donde hombres se consagran a las diferentes doctrinas que existen en el mundo de las sectas religiosas o de las grandes religiones que usted ya conoce, que no quiero hablar de eso porque no viene al caso. Entonces, hay que hacer a un lado la palabra consagración por el momento, aunque en algún tiempo hablaré de eso, pero hay un nivel mayor de la consagración y es alcanzar la santidad o ser participantes de la santidad. Pero la santidad viene a constituirse también en una palabra muy religiosa. Por eso es de que los hombres, por medio de la religión, cualquiera que sea, como se llame, en donde haya nacido o de donde haya nacido, los hombres andan buscando una manera de santificarse, pero tratando de hacerlo dirigiéndose a la humildad y al duro trato de su cuerpo
y de su humanidad, absteniéndose a un montón de cosas y diciendo, tal y como dice Colosenses, esto no es bueno, esto no lo toques, esto no te lo comas, esto no lo mires, esto no lo oigas, esto no hagas. Entonces la santidad, como los hombres lo ven, según la religión, es abstenerse de todo. Todo es malo o determinan qué es bueno y qué es malo según lo permita su religión o su denominación o su secta. Como lo permita, ellos deciden qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas más tremendas que habla la santidad en la manera humana es cuando se levantan esos grupos legalistas donde le ponen un duro trato a su cuerpo y donde ponen un montón de reglas, de restricciones que según el Antiguo Testamento son malas, pero nada tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y entonces, si no practican tales cosas, se sienten mejores que otros y se atreven a acusar y a juzgar según sus obras, porque según son santos. Y ese es un conflicto tremendo. Yo voy a adelantarme un poquito, pero yo quiero decirle, no se puede santificar la carne, ni se puede santificar al hombre de pecado o al cuerpo de pecado. No se puede santificar. A la carne hay que crucificarla para que el cuerpo de pecado sea destruido, que es totalmente lo contrario a lo que las personas piensan. Porque muchos quieren que la carne esta humana, sin estar crucificado el viejo hombre, dejar de hacer un montón de cosas, abstenerse. Por ejemplo, es lo mismo como cuando alguien hace una dieta y se abstiene de comer todo lo que le gusta y se sacrifica para que se sienta mejor. Yo creo en las dietas, pero más de que una dieta, yo creo en que la gente debe de cambiar su manera de vivir con respecto a lo que come. Pero cuando ya se ponen en dieta, y como dicen en algunos otros países, se ponen en régimen, es como querer santificar su estómago para que su estómago no se coma todo lo que su estómago quiere. Algo similar es cuando alguien quiere santificar su carne. La carne y el cuerpo de pecado nada tienen que ver con Dios y nada tiene que ver con lo espiritual. Dios quiere tratar con gente viva según el Espíritu y no con los muertos que están en nosotros, que es el viejo hombre que debe estar crucificado y la carne, y el cuerpo de pecado que debe de ir poco a poco siendo destruido. Ojalá que me esté captando lo que quiero decirle. Entonces tenemos que entender realmente qué es la santidad. ¿A dónde nos lleva el Señor cuando Él nos habla de santidad? Ser partícipes de su santidad, porque esa es nuestra meta principal, porque dice la Biblia, y usted lo conoce muy bien, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo cree? Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no una santidad humana, no una santidad de justicia humana, porque dice en Isaías 64:6, lo lee en su casa, o yo le mandé algunos escritos. Dice en Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dios no quiere una santidad religiosa donde el Señor se muestre justificado, donde el hombre se justifique delante de Dios porque no mira, no toca, no toma, no hace, no practica. Y con eso se quiere ganar a Dios y quiere intercambiar con Dios los favores de Dios. O hacen obras en la carne según para agradar a Dios, pero si no hay amor, todo lo que hagas de nada sirve. Y las obras no son las obras que tú haces para salvarte, sino el Señor quiere que hagamos las obras que Él determinó antes que viniésemos al mundo para que en este tiempo andemos en ellas. Ya Dios determinó en qué obras tenemos que andar, no en las obras que nosotros creemos que le agradan a Dios, sino es en las obras que Dios determinó en su voluntad que andemos, y de eso también tenemos que hablar. Entonces, vayamos a Romanos para explicar muy bien el principio de la santidad, porque
hay que comprender algo muy importante. La santidad es lo opuesto al pecado que te lleva a la iniquidad, que te lleva a la transgresión, o que nos lleva a la iniquidad, que nos lleva a la transgresión, que nos lleva a la maldad y que nos lleva al punto de ser pecadores. Lógico. Entonces es lo opuesto. Entonces cuando hablamos de santidad, Pablo siempre pone de por medio el conflicto del pecado. Tenemos que tratar con el pecado. Entonces, vuelvo a repetirle para que usted quede claro. Una cosa es el pecado original que heredamos de Adán y Eva, por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, que eso ya quedó perdonado y de eso nos justifican. Y otra cosa es el pecado del cuerpo de pecado. Y agreguemos algo más. Una cosa es la vieja naturaleza o el viejo hombre, y otra cosa es la carne, y otra cosa es el cuerpo de pecado. Tenga eso muy claro en su mente. Una cosa es el viejo hombre o la vieja naturaleza, otra cosa es la carne y otra cosa es el cuerpo de pecado. Entonces, tenemos que lidiar con respecto al pecado original con nuestra carne y con nuestra vieja naturaleza. Pero con nuestro cuerpo de pecado no podemos lidiar, porque mientras tengamos este cuerpo, mientras tengamos esta humanidad, seguiremos pecando hasta que el Señor venga. Pero en la medida que nosotros vamos conociendo el Evangelio, vamos conociendo la verdad y vamos siendo guiados, se van destruyendo esas áreas que nos hacen pecar con el cuerpo de pecado, de manera que cuando estemos ya en el momento de nuestra partida de la tierra, como tenemos un abogado con Cristo, entonces podamos ir confesados e ir a la presencia de Dios, pero si hemos entrado en el proceso. Bueno, entonces, por ejemplo, la Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Padre. ¿Qué pecados? No son los pecados de la carne, ni tampoco son los pecados que tienen que ver con el pecado original, sino tienen que ver con los pecados del cuerpo de pecado, del cual nosotros no podemos controlar, porque el cuerpo de pecado es una naturaleza que nos hace pecar involuntariamente, porque lo que no queremos hacer, eso terminamos haciendo, porque tenemos un cuerpo, una naturaleza de pecado. Entonces ahí tenemos abogado con el Padre, que es Cristo Jesús, y ese trato de abogado que tenemos en Cristo para con el Padre viene porque el Señor en su muerte en el Calvario nos justifica, y ya vamos a hablar de esa justificación. Amén. Trate de entenderlo y trate de ponerse de acuerdo en su mente y en su corazón para oírlo, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere verlo? Qué triste sería que hemos trabajado, hemos servido, hemos ido a la iglesia por 20, 30 años y al final de nuestros días no nos encuentran santos, o no nos encuentran santificados, o no nos encuentran siendo participantes de su santidad. Qué triste, ¿verdad? Y que nos diga el Señor, no los conozco, porque aunque fueron tan religiosos y se abstuvieron a tantas cosas, sus justicias no les alcanzó para estar delante de mí, porque ustedes tenían que entrar por la justicia de Cristo, no por sus justicias, para que por medio de la justicia de Cristo fuésemos justificados. Amén. Bueno, espero que usted esté viendo esto y le voy a hacer una pregunta antes de leer el pasaje. ¿Usted es santo o se cree santo? ¿Usted se siente pecador o es pecador? ¿Por qué es pecador? ¿Porque anda en la carne o porque anda en el espíritu? Porque una cosa es ser pecador porque se anda en la carne y otra cosa es ser pecador porque se anda en el espíritu. Cuando se anda en el espíritu somos hijos, y esos pecados tenemos un abogado,
y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si somos pecadores porque andamos en la carne, entonces todavía vamos caminando bajo la influencia de la vieja naturaleza, porque todavía no hemos muerto al viejo hombre. Todavía está vivo y por consecuencia, al no morir al viejo hombre, todavía no hemos nacido de nuevo, aunque hayamos sido engendrados para ser hijos. Amén. Morir al viejo hombre es negarnos, así como Cristo se negó y entró en el plan que Dios había establecido para salvación y vida eterna. Bueno, entonces dice Romanos 6. ¿Qué pues? 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero por la gracia de Dios, pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza en la cual os habéis entregado y habéis sido hechos siervos de la justicia. Fíjese, pues, siga leyendo conmigo. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia, para la santidad. Así presentar ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad, porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué recompensa pues tenías entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna. Y al fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces cuando Pablo habla, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿A qué pecado se refiere? Se refiere al hombre que peca según su pecado original, al hombre que no se ha sometido al plan y al proceso salvador y que le está dando gusto a su carne, aunque tenga conocimiento de la verdad. Por eso dice Santiago que uno puede sembrar para su carne o puede sembrar para el espíritu. No para su espíritu, sino para el espíritu. Entonces, el conflicto es el que todavía anda en el pecado original, todavía anda dándole gusto a su carne. ¿Y qué es la carne? La carne es la parte intermedia entre lo espiritual y lo humano. La carne es la actitud de nuestro corazón, la actitud de nuestra alma y la actitud de nuestra mente, según el conocimiento que no practicamos porque todavía no hemos querido morir a nuestra vieja naturaleza. Amén. Pareciera complicado, pero no se complique, porque si usted no entiende esto y no lo practicamos, podremos estar siendo engañados porque creemos que somos santos o nos creemos tan pecadores que ya Dios no quiere nada con nosotros. Por eso hay que entender bien el pecado, hay que entender bien la santidad, hay que entender bien la santificación, para que entonces nos ubiquemos en el lugar correcto y así sigamos avanzando en nuestra vida. Porque, por ejemplo, muchos que andan en su carne dicen, ahora no estamos bajo la ley, ahora somos libres. Y se vuelven libertinos y siembran para su carne. Pero una cosa es sembrar para tu carne
Y otra cosa es que tengas al viejo hombre crucificado o que tengas la carne crucificada. ¿Y dónde se crucifica la carne? La carne se justifica cuando obedecemos a la justicia. Y ya voy a explicar qué es la justicia. Y al obedecer la justicia, entonces somos esclavos de la justicia, y eso tiene que ver con la crucificación de nuestra carne o de nuestro viejo hombre, para que entonces nuestros miembros de nuestro cuerpo de pecado cada día sean desgastados, para que cada día que pasa menos sean instrumentos para la injusticia o para la iniquidad o para el pecado o para la transgresión o para la maldad. Pero no se va usted nunca a liberar de eso, porque mientras tenga cuerpo, seguirá pecando. Por eso la Biblia dice, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado, yo soy el primer pecador, dice Pablo. Pero no se refiere al pecado del pecado original, se refiere al pecado del cuerpo de pecado. Que pecamos. Entonces el problema es que los que dicen que no pecan, siembran para su carne y tienen santificada su carne en su justicia humana, en su religión, en sus dogmas, en sus filosofías humanas, en sus mitos, en sus creencias, y creen que haciendo eso tienen santificada la carne y haciendo eso tienen al cuerpo de pecado controlado. Pero el problema es que aunque está el cuerpo de pecado, parte del cuerpo del pecado es que tenemos un cerebro que es del cuerpo de pecado. Y ese cerebro en ese cerebro está depositada nuestro razonamiento, está depositada nuestra mente, y aunque sus miembros no practican el pecado, su mente piensa, su cerebro piensa, y entonces llegamos al problema que la Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Amén. Entonces tenemos que entrar en el proceso para librarnos realmente del pecado original, para que podamos someter nuestra carne y entremos a la santificación de la cual estoy tratando de explicar, y que ojalá entendamos para que saliendo de aquí seamos libres y practiquemos la verdad como Dios quiere que la practiquemos. Vale. Entonces, aquí Pablo habla tres cosas muy interesantes. Primero habla, si tú obedeces a la verdad, veámoslo, en el 6:17, pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella enseñanza a la cual os habéis entregado, y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Y más antes dice en el 16, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos de aquel a que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Bueno, entonces, para poder llegar realmente a la santificación, primero tienes que obedecer. ¿Pero obedecer qué? Cuando un hombre se consagra a otro hombre y lo mira como un divino, le obedece a ese hombre, y entonces se consagra a ese hombre y aún hace cosas para agradar a ese hombre, y se abstiene de hacer cosas que ese hombre le dice. Pero eso nada tiene que ver con la santificación, porque lo que la Biblia dice es que obedezcamos a la verdad, que obedezcamos a aquella forma de enseñanza que recibimos, aquella doctrina que recibimos de corazón, que la obedezcamos, que la practiquemos. Entonces, cuando tú llegas al conocimiento de la verdad, cuando tú eres engendrado por el Señor para poder ser hijo de Dios, para poder alcanzar la salvación, comienza el proceso. Comienza Dios a hablarte, porque lo primero que hace Dios es abrir tus oídos, darte oídos espirituales para que escuches la verdad, para que tengas conocimiento de la palabra pura. De la palabra, yo hablaba con los hermanos, el conflicto de la gente es que les han dado muchas fábulas, muchas enseñanzas raras de la Biblia. Se dedica mucho a hablar del Antiguo Testamento, y el pueblo de Dios no está ni fundamentado ni estructurado, y solo se dedican al Antiguo Testamento. Y no puedes practicar el Antiguo Testamento si no entiendes primero qué es el fundamento, que es Cristo, que es la palabra, que es la doctrina, y que es la estructura de la iglesia que Pablo estableció, porque él es el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar la verdad,
Tienes que comenzar por el fundamento, escuchar estructura y entonces comenzar a obedecerla. Y al comenzar a obedecer esa verdad, entonces entras en el proceso de la justificación o de la justicia y te constituyes en esclavo de la justicia. Porque antes, sin Cristo, sin el conocimiento de Cristo, éramos esclavos del pecado original. No andábamos en la carne, sino realmente todos nosotros, nuestros miembros y nuestra vida era consagrada al pecado original y a todo tipo de desviaciones y desgracias que usted mira que el hombre practica hoy en día. Vea usted cómo actúa el hombre sin Dios, el hombre pecador, el hombre que es del mundo. Hace cosas aberrantes, hermano, y cada día se mira peor la humanidad. Todo está, la cochinada del mundo es cada día peor, hermano. Es increíble. No voy a hablar de todo eso porque ya lo conoce. ¿Para qué vamos a gastar tiempo en eso? Pero el punto es, esos no andan en la carne. Esos son esclavos del pecado. Pero cuando alguien comienza a escuchar la verdad, esa verdad lo que te lleva es a liberarte de ese pecado, dejar de ser esclavo del pecado para constituirte en un esclavo de la justicia y de la justificación. Ahora, hermano, ¿qué es justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia tiene su principio, su base en algo bien sencillo, aunque después hay un proceso de cosas que voy a hablar más adelante. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Que Dios quiere que aquel que llega al conocimiento de la verdad se salve, se transforme, sea arrebatado, tenga vida eterna, resucite. Esa es la justicia. Y entonces Cristo vino a morir por la justicia. Pero para poder morir por esa justicia, tuvo que morir sin pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Aunque algunos por ahí, hermano, dicen unos disparates. Yo estaba escuchando uno de estos días de alguien que dijo, y se cree ministro del evangelio. Y si Cristo tuvo más mujeres, ¿a ti qué? Dice. Porque así dijo, hermano, y dije, pero ¿a ti qué? Si Cristo era Dios, justificando que Él tiene más mujeres. Pero Cristo se hizo eunuco. No nació eunuco, se hizo eunuco porque Él sí se consagró a la verdad y murió por la verdad en santidad, sin mancha. Cristo no pecó en la tierra. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero yo escuché a un hombre que se atrevió a decir eso desde el púlpito. Si Cristo pecó con otras mujeres, ¿a ti qué te importa? Pues a mí sí me importa. Porque si Cristo pecó con alguien, entonces ya no es mi redentor, ya no me puede justificar. Pero bendito sea Dios que Cristo no pecó. Él murió santo, resucitó glorioso, porque practicó la santidad en una negación completa de sí mismo como hombre. ¿Lo cree? Vale. Entonces, si te llega el conocimiento de la verdad, si te llega la palabra de Dios, eso tienes que obedecerlo. Para que al obedecerlo, entonces te introduzcan en la justificación. ¿Y qué es la justificación? Te introduzcan en la santidad de Cristo. Bueno, ahora yo siempre dije, ahora tengo un poquito de problema para volverlo a decir, pero lo quiero decir hoy para tratar de arreglarlo. Que nosotros somos santos porque Cristo es santo. Él nos hace santos. Y hay una verdad, pero cuidado. Porque si decimos yo soy santo porque Cristo es santo, entonces voy a vivir como se me da la gana, al cabo que yo soy santo. Cuando la Biblia habla a todos los santos que están en tal ciudad, a la iglesia santa, no se refiere a una iglesia santa
porque Cristo es santo. Se refiere a una iglesia santa porque entró en el proceso de la santificación, porque antes de entrar en el proceso de la santificación, entró en el proceso de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Cubrirnos en la santidad de Cristo para que aunque somos culpables y pecadores, ya no nos vean así. Ahí nos cubre la santidad de Cristo. Pero no nos cubre la santidad de Cristo para ver al Señor o para la vida eterna. Nos cubre la santidad de Cristo para que entremos en el proceso de la justificación. En el proceso de decir, yo soy culpable, yo soy pecador, pero por la justicia de Cristo que no pecó, yo ahora soy justo. Y por la santidad de Cristo, el Dios de la gloria me ve santo. Pero me ve santo a través de Cristo. Pero aunque me ve santo a través de Cristo, no quiere decir que soy santo o que participo de su santidad, porque participar de su santidad es el proceso en el que tengo que entrar para poder ser santo, como dice Pedro, en toda la manera de nuestra vida. Amén. Amén, amén. Lo veo muy callado, hermano. Ojalá que es porque me está tratando de entender, porque esto es interesante. Bueno, entonces, según Pablo, oigo la verdad, la obedezco. Cuando esa verdad que obedezco la practico, entonces me meten en el proceso de la justificación. Entro en la justicia de Dios. Ahora, por ejemplo, ¿ha usted leído en la Biblia cuando dice, el justo por la fe vivirá? Mi justo, dice el Señor en Romanos. Dios quiere que seamos justos. El justo es el que va a ver al Señor. Pero ¿quién es el justo? El que participando en su justicia, participando en la santidad de Cristo, entra en el proceso de la santificación para que llegue a ser santo como Él es santo. Porque es que ser santos como Él es santo, eso es un conflicto. Pero ser santos como Él es santo no tiene que ver con que no pequemos. Tiene que ver con que nosotros entremos en el proceso de la palabra, aprovechando la bendita justificación para que teniendo crucificado el viejo hombre, el cuerpo de pecado vaya siendo anulado cada día de nuestra vida y estando bien confesados, estemos preparados para el encuentro con el Señor, ya sea en la muerte y la resurrección o ya sea también en el arrebatamiento. Bueno, entonces son tres cosas que dice Pablo aquí en Romanos. Primero, obedezco la verdad. Si obedezco la verdad, me justifica. Y cuando me justifican, participo de la santidad de Cristo. Amén. Y al justificarme, entonces entro en el proceso de la santificación. Hasta ahí. Amén. Entonces, esa enseñanza barata que abstenerse de todo te hace santo, eso no es verdad. Aprovechemos, leámoslo en Colosenses, porque aquí está bien claro, Colosenses 2, y usted lo ha leído otras veces, pero quiero leérselo aquí para que quede claro. Colosenses 2:20. Cuando lo tenga, diga amén. Colosenses 2:20. Amén. Todavía algo páginas moverse. Amén. Bueno, está más rápido en el teléfono, ¿verdad? Pero es mejor usar la Biblia, hermano. Bueno, dice 2:20, siendo que nuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo, como que si aún vivieses en el mundo os sometéis a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso,
pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. Esta es la santidad a tu carne y la santidad a tu cuerpo de pecado. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. La sensualidad es la tentación o es lo que atrae a la carne para pecar. Tú no puedes, por ejemplo, yo siempre he dicho, el legalismo, que habla aquí que los hombres determinan qué no se puede hacer, qué se puede hacer, el legalismo es una máscara del viejo hombre. Ahí está escondido. Anhela con toda su alma hacer lo que quiere, pero como hay una humillación a su cuerpo, hay un duro trato a su cuerpo, no lo hace. Aquellos que se ponen cinturón de castidad y aquellos que agarran el látigo y se pegan en la espalda. ¿Ha visto usted eso? Entonces es una forma de sacrificar el cuerpo porque según eso los va a hacer más santos. No, porque no pueden olvidarse que tienen mente. Y la mente es parte de la carne y la mente es parte del cuerpo de pecado. Y el hombre es lo que piensa. Entonces el problema no es que sacrifiques tu cuerpo, el problema es que entremos en el proceso. Morir al viejo hombre, nacer de nuevo, crucificar al viejo hombre y entonces en el conocimiento comenzar el proceso de ir dejando las prácticas de tu cuerpo de pecado en la medida que Dios te va dando la madurez y la capacidad de entender las cosas y tú, de una manera maravillosa, por el conocimiento y por la guía del Espíritu y por el andar en el Espíritu, vas perdiendo los apetitos de tu cuerpo de pecado sin que nadie te obligue. Por ejemplo, ¿cuál es una manera de crucificar tu carne? De crucificar tu carne o de crucificar al viejo hombre y entrar en el proceso de que sea destruido tu cuerpo de pecado, como dice Romanos 6 también, porque lo dice Romanos 6 del 1 en adelante, ahí lo puede leer en su casa. Por ejemplo, cuando tú tienes un pecado con tu cuerpo de pecado, o a lo mejor eres encontrado en alguna transgresión porque caíste en sembrar para tu carne y pecaste según los frutos de la carne, porque puede suceder eso. Entonces hay un arrepentimiento y ese arrepentimiento te lleva a que venga una disciplina. Ya hablamos la semana pasada que Dios ama al que disciplina y castiga al que recibe como hijo. Entonces viene una disciplina. Por ejemplo, hermano, ¿qué es lo que a usted más le cuesta cuando usted peca con su cuerpo de pecado? O cuando usted tiene que reconocer que ha sembrado para su carne. Nos negamos. Yo no hice eso. Yo no fui. O nos justificamos. Yo no le puedo decir a usted muchas cosas que usted es y quizás usted no me las puede decir a mí porque me tiene miedo, ojalá porque me tiene respeto. Pero qué bueno sería que me digan a mí las cosas en las que estoy fallando con respeto. Porque una cosa es, no me adore, ni me diga que soy Dios, pero respéteme. Porque hay gente que no respeta al hombre, lo adora como si fuera Dios, se consagran a ese hombre. Cuidado, hermano. Cuidado, porque eso sería una situación abominable donde a lo mejor ya no hay salida, porque quien adora a un hombre, ¿cómo se dice? Se rebeló contra Dios y alguien usurpó el templo que solamente es de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero respéteme. Y al respetarme me puede decir ciertas cosas. Yo por eso les pregunto a ustedes algunas cosas y ustedes me contestan con respeto. Y si es de Dios lo recibo porque yo no puedo esconder que tengo un cuerpo de pecado. Yo no puedo esconder que tengo fallas en mi vida. Yo debo de reconocer mis faltas. Y de cierta forma, como soy un ministro encargado, usted podrá decir, pero usted nadie lo disciplina. No se crea. Si yo fallo, no me disciplina usted, a mí me disciplina el Padre. Porque me ama. Porque trata mi cuerpo, trata mi vida, me arrastra
Porque como ya yo determiné crucificar al viejo hombre, entro en las batallas. A veces me dejan solos ustedes, me dejan abandonado, yo tratando de hacer la obra y usted saber en dónde anda. Bueno, es parte quizás de la disciplina. Entonces un día me sentí solo, y hablando yo de mí, ¿verdad? Pero usted lo tengo que decir. Un día me sentí solo, hermano, y dije yo, a lo mejor hasta mi mujer y mi hijo me van a dejar un día. Bueno, no va a pasar, primero Dios, pero cuando yo estaba pensando así, me dijo, Señor, bueno, dice, y si Pablo se quedó solo y preso, y nadie lo llegó a ver a la cárcel, ¿tú qué te crees? Si no le llegas ni los talones a Pablo. Bueno, ¿y qué te crees? Si el Señor Jesús solo le quedó Juancho o Juan, Juancho o Juan, se quedó solo en el Calvario. A veces es necesario quedarte solo porque necesitas entender que no eres nada, que solo yo soy el que soy, que no depende de ti ni de la gente, dependes de mí. Entonces, qué bueno reconocer que tiene uno un cuerpo de pecado y que a lo mejor es necesario que te reprendan y que te exhorten. Pero yo le garantizo que si yo le digo a usted algo que está haciendo mal porque Dios me lo ha mostrado, se enoja. Y si me deja solo, amándolo, queriéndolo, saludándolo bien, ¿qué pasaría si le digo sus verdades? Se vuelve mi enemigo, hermano, y me comienza a acusar en el Facebook o por texto, porque así usa la gente malvada ahora para difamar, ¿no? La Jezabel eso es lo que usa para dañar. No usan los teléfonos bien, no los usan para bien, los usan para dañar. Pero necesitamos nosotros que nos digan en qué estamos fallando y eso que nos discipline, porque tenemos un cuerpo de pecado y porque al disciplinarnos estamos siendo santificados. Amén. Por ejemplo, hermano, es interesante y es maravilloso. ¿Cómo se destruye el cuerpo de pecado? Porque dice Santiago, ¿dónde dice Gálatas? Habla de los frutos de la carne, ¿verdad? Déjame ver. Es que ya tengo tanto texto que ya a veces se me olvida dónde es. Me confundo con Gálatas y con Santiago, pero sí, Gálatas habla de los frutos de la carne. A ver, bueno, ya sabe que está ahí. Bueno, pero dice, la carne y el espíritu se oponen. Si satisfacéis los deseos de la carne, no heredaremos el reino de los cielos. Pero si andamos en el espíritu, jamás satisfaremos los deseos de la carne, dice. Dice así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? La carne, que es la asistencia malvada de tu corazón influenciado por la maldad, de tu alma influenciada por la maldad, de tu mente influenciada por la maldad, lo que hace es evitarte que tengas el conocimiento de la verdad, evitarte que te llegue la verdad, que te llegue el conocimiento de la Biblia, porque solamente con el conocimiento, con la renovación de tu mente podrás ser transformado. ¿Y qué es ser transformado? Un proceso que comienza en tu alma, en tu mente y en tu corazón, porque Dios trabaja de adentro para afuera, y que se manifiesta en las prácticas de tu cuerpo de pecado, cuando llega el conocimiento. ¿Cómo se destruye el cuerpo de pecado? No cortándote una mano o poniéndote anteojos que no se miren para que no miras nada malo, o no queriendo oír nada malo. No. Cuando la carne está dominada porque está crucificado el viejo hombre, entonces hay libertad para que te llegue el conocimiento, y el conocimiento te transforma, y la transformación llega hasta el nivel de la práctica de tus miembros del cuerpo de pecado, sin un esfuerzo.
sin un sacrificio humano. Porque el sacrificio más grande no es que dejes de fumar, o si eres borracho que dejes de emborracharte, o si eres adúltero que dejes de adulterar. Ese no es el sacrificio más grande. Eso cualquiera lo hace. Si vas con el doctor y te dice que si sigues chupando te va a dar cirrosis, déjate chupar. Y si andas adulterando y te persigue el marido, deja de hacerlo por miedo a que te maten. Pero eso no es un sacrificio grande. Cualquiera se sacrifica, hasta los pecadores del mundo se sacrifican cuando les dicen de qué se van a morir. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la entrega? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De modo que si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el sacrificio más grande. Y ese es el proceso de la santidad. Sin andar en las mentiras religiosas. Porque si tú vas a decir esto es bueno, aquello es malo, tienes que llegar a la conclusión que yo llegué y que les he predicado muchas veces. Debajo del sol, todo es malo. Vanidad de vanidades. Debajo del sol, todo es malo. No hay bueno ni aún uno. Aunque se crea sucesor de Cristo, aunque se crea mejor que Pablo, y etcétera, etcétera, etcétera. No hay bueno ni a uno, hermano. Ni siquiera Cristo se consideró bueno, porque eso Él lo dijo. ¿Por qué me llamáis bueno? El único bueno es el Padre, quien puso en operación la bendita justificación para que los hombres entren en su plan y se salven. ¿Y por qué Cristo no fue bueno? Porque acarreó con su pecado y el mío. Amén, hermano. Por eso es una caricatura lo que están haciendo los hombres hoy en día, levantando humanos. Tú no puedes levantar a ningún humano. No somos nada. Somos simplemente colaboradores en Cristo Jesús. Por favor, hermano, abre tus ojos. Despierta la realidad del Evangelio. No te consagres a ningún hombre. Respeta. Claro, respetemos. Respetemos porque hay un llamamiento, porque hay una palabra que alguien tiene. No hagas las cosas para agradarme a mí, aunque sea encargado de esta obra, porque tú no tienes que agradarme a mí, tienes que agradar solamente a aquel que el Señor te pide que le agrades. Y no lo vas a agradar haciendo obras que a ti te parecen buenas, trayendo flores bonitas. No, le vas a agradar solamente si entras en el proceso, si obedeces a la verdad, si practicas toda justicia. Porque eso fue lo que agradó al Padre cuando Cristo se bautizó, que mandó al Espíritu Santo en forma de paloma. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a Él oíd, dijo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se bautizó le dijo a Juan el Bautista, bautízame porque nos conviene practicar toda justicia. Amén, hermano. Vale. Entonces, no sé por qué le dije todo esto, pero en el conocimiento de la verdad vas dejando muchas cosas. Te vas volviendo gente real en todo sentido de la palabra. Bueno, entonces, tú no puedes ser santo según tu conveniencia. No. Tienes que ser santo en todo aspecto de tu vida. ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres entrar en el proceso de la santificación? Para comenzar, si eres santo, no puedes decir tú, yo soy santo.
Pero sí te puede decir un ministro: salúdenme a los santos que están en los ángeles, como decía Pablo. Qué lindo fuera que nos dijeran así, ¿verdad? Que fuera uno a visitar alguna iglesia en otro estado o en otro país y diga el ministro encargado de esa obra: yo desde aquí mando saludos a los santos que están en los ángeles. Y los santos que están en los ángeles mandan saludos a los santos que están en Colombia o que están en México o que están en qué sé yo, hermano. Pero en lugar de decir eso, mándele saludos a la partida de carnales que están en los ángeles. Sinvergüenzas, pecadores, calumniadores, divisionistas, idólatras, chismosos, carnales, adúlteros, borrachos. Amén. Ya me lo va a decir lotería o bingo. Pero así se refiere Pablo a las iglesias, algunas iglesias, a los santos que están en tal lugar. Qué lindo que nos digan santos. Pero sobre todo, que Dios nos mire como santos. Bueno, entonces Pedro dice, primera de Pedro 1:15, antes bien, así como aquel que os llamó es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ahí ya no está hablando de la santidad que es por medio de la justificación en Cristo. Tú comienzas al ser justificado y al entrar en el proceso de ser esclavos de la justicia por medio de la santidad de Cristo. Pero después de eso entras en el proceso de tu santificación, para que llegues a ser santo, porque Él es santo. Pero ¿en dónde se muestra la santidad de Dios o la santidad de Cristo? No solo se muestra la santidad de Cristo en que Cristo no pecó, porque realmente la santidad no tiene que ver solamente con que no peques. La santidad tiene que ver con tus obras, que son las obras de la justicia, que según la estructura de las cartas de los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, Judas, Santiago, ellos dejaron establecido cuáles son las prácticas de la iglesia, porque la santificación, porque las obras de santidad es que la iglesia ya no obre como humano, sino obre como la iglesia de Jesucristo, sintiéndose peregrino en esta tierra y no ser parte del mundo. La santidad es ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo dice alguien por ahí? Yo voy a ser santo en toda la manera de vivir, voy a ser un buen esposo. Yo voy a ser santo en la manera de vivir, voy a ser un buen hijo. Yo voy a ser santo en la manera de vivir, voy a ser un buen cristiano. Tú puedes decir, mi esposa es una buena esposa. Bueno, ¿qué quedamos? No hay bueno ni aun uno. No esperes tener un buen esposo, ni una buena esposa, sino que ese esposo y esa esposa practiquen la santidad en toda la manera de vivir. Porque el que practica la santidad en toda la manera de vivir no lo hace bueno, lo hace justo. Amén.
podrías tú decir, yo tengo un marido justo. Yo tengo una mujer justa. Amén, hermano. Esta es la verdad, créala. Para que deje de criticar a su mujer. Es que mi mujer no la aguanto. Es que tú no buscaste una mujer buena. A lo mejor no puede ni lavar, ni planchar, ni cocinar. Pero eso escogiste. Con que sea justa y busque la santificación, que con eso te baste. Porque eso es lo mejor. Porque puede ser que por verla buena, porque mire, hermano, hay mujercitas que se han consagrado a sus mariditos. Hay madrecitas que se han consagrado a sus hijitos. Y hay mariditos que se han consagrado a su Jezabelita. Hay hombres que no son hombres, que los maneja su mujer y se consagran a ella. Eso es monstruoso, es aberrante, es la peor desgracia que puede haber. Entonces, yo quiero una esposa santa. Ay, qué bueno, la santa mujer no va a pecar. No, porque tiene cuerpo de pecado. Me va a gritar de repente y la voy a callar, no a golpes. Pero le voy a decir, cállate, no me grites. Entonces, ¿qué quiere decir con todo eso, pastor? Bueno, déjeme, paciencia. ¿Qué es ser santo en toda la manera de vivir? Bueno, ya que hablé primero de la esposa, mire. Es bien sencillo lo que dice la estructura y el fundamento. ¿Qué le pide Dios al marido que es santo en toda la manera de vivir? Que ame a su esposa. Así dice la Biblia. Que ame a su esposa. Que la cuide como a sí mismo. Que le provea. Que la proteja. Esa es la santidad del marido en su hogar. ¿Y qué le dice a la esposa? Mujeres, sujetados a vuestros maridos, obedecerlos y honrarlos. Esa es una mujer santa. Si la mujer te sujeta, si la mujer te honra, si la mujer te respeta, es una mujer santa. Por eso, si la mujer te grita, le dices tú, cállate, no me grites. Ok, perdón, me equivoqué. Santa. En su hogar. Sirve a su marido. Es una buena ama de casa. Le cocina, le plancha. Aprende sus deberes. Mujer santa. Aunque tenga un cuerpo de pecado. Pero reconoce sus faltas. Reconoce que falló. ¿Qué es un buen padre? Según Pablo. Yo le creo a Pablo, hermano, porque es el perito arquitecto de la iglesia. Y déjeme decirle, no puede haber alguien mayor que Pablo. Pero hay una visión por ahí que hay alguien mayor que Pablo en esta tierra. No, hermano, no puede haber alguien mayor que Pablo. Si es el perito arquitecto de la iglesia y dice que puso el fundamento. Va. Pero ¿qué le dice Pablo a los padres? ¿Cuál es un padre santo? Cuando el padre no provoca a ira a sus hijos. Porque provocar a ira a sus hijos es que se airen contra el padre, contra Dios, contra todas las cosas, que el hijo se haga rebelde. No que se le deje de disciplinar, pero que en medio de la disciplina le demuestre que le ama. Ese es un padre santo. ¿Qué es un hijo santo? Que honra a sus padres, que los obedece. Ese es un hijo santo. No que no peca. A lo mejor va a suceder que el hijo santo se fue a la escuela y sin querer, Dios reprenda al diablo, sin querer se tomó una cerveza que invitaron sus amigos, pecó, pero llega a la casa y le pregunta al papá, ¿qué hiciste? Me tomé una cerveza, papá. Bueno, te voy a disciplinar. Amén, papá, disciplíname. Ese es un hijo santo. No porque se tomó una cerveza, sino porque entiende que la Biblia dice que tiene que honrar a padre y madre. ¿Qué es un trabajador santo?
El que va al trabajo y trabaja, el que obedece a su jefe en el trabajo, ese es un trabajador santo. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es un jefe santo? El jefe que tiene conocimiento y respeta a sus trabajadores y les cumple y les da las cosas necesarias para que esté bien. Ese es un jefe santo. No es una apariencia de piedad falsa. Es una conducta establecida por una palabra que fue revelada para que la iglesia no actúe como un humano. Porque ¿qué es el humano pecador? El humano pecador es rebelde, no trabaja. Las mujeres son terribles, manipulan a sus maridos, los hombres dejan a las mujeres abandonadas. Esa es la práctica de los mundanos, no de los mundanos, de los humanos pecadores. Que no puede ser la práctica de la iglesia. ¿Qué es ser santo? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué es un hombre santo? Cuando el hombre santo ama a su hermano, practican el amor los unos con los otros. ¿Qué es un hombre santo? Cuando el hombre ama a su prójimo y no le desea el mal. ¿Qué es un hombre santo? Cuando el hombre ama a sus enemigos y no les desea el mal, ora por sus enemigos. Él es santo. ¿Qué es un hombre santo? Cuando mayor cosa es dar que recibir. Cuando da, cuando diezma, cuando ofrenda, cuando cumple con sus deberes de darle al necesitado, cuando no falla en sus diezmos, cuando no falla en sus ofrendas, cuando siembra para la obra de Dios. Ese es un santo en lo que hace porque da como es correcto. ¿Qué es un hombre santo? Aquel que entiende que mayor cosa es, el que es mayor es el que sirve y no el que es servido. Esa es la santidad en toda la manera de vivir, según la Biblia. No según conceptos humanos. Y ahí agrégale todo lo demás. Hemos sido engañados. Por ejemplo, un día, hermano, encontramos a un ministro, que es a saber si era ministro. Dijo: Dios me llamó para hacer la obra del ministerio. Y se fue a Europa a predicar. Y dejó a su familia en la miseria, sin sostenerla, muriéndose de hambre. Y le llamaron para decirle: mira, tu mujer te necesita, tu mujer se está muriendo de hambre, ven a trabajar porque esa es tu responsabilidad. No, Dios me llamó. Ahí que vea cómo sale. Y estando en Europa vino una profetisa del diablo y le dijo: hijo mío, dice el Señor, que te cases con la fulana. Y se casó con otra en Europa. Y regresó de Europa casado. Y todavía casado con la otra mujer. Y cuando lo reprendió el ministro encargado de él, le dijo: a mí no me reclames, porque a mí Dios me dijo. A Dios reclame. O sea, usamos la Biblia a nuestra conveniencia. ¿Qué es un hombre santo? Quien cumple con el servicio a Dios en su obra. Aquí puse un montón de cosas. Obedeciendo, ¿qué es un hombre santo? Obedeciendo las autoridades de la tierra, obedeciendo a sus encargados de sus almas que van a dar cuentas por ellos. Los hijos obedeciendo a sus padres y las mujeres obedeciendo a sus maridos. Esa es la santidad en toda la manera de vivir. Eso es ser justo. Esa es la práctica que Dios quiere que alcancemos. Que nosotros nos veamos como algo más que los humanos. Porque, por ejemplo, hermano, en el mundo en el que vivimos, hay muchos humanos que se van a ir al infierno que hacen mejores cosas que nosotros. Hombres dedicados a sus hogares, a sus mujeres, a sus hijos. Hombres que controlan los vicios.
Hombres que son bien ordenados, hacen ejercicio todos los días igual que usted y yo. Salen a correr, bien esbeltos. Mujeres entregadas a sus maridos. Hombres religiosos que le rinden culto a María como la madre y se van de rodillas a besarle los pies. Pero esa no es santidad, hermano. El hombre santo es el que obedece la verdad, se constituye en esclavo de la justicia y al ser esclavo de la justicia entra en el proceso de la santificación. Ojalá que un día podamos decir nosotros, ser santos, porque yo soy santo. Sed santos, como yo soy santo. ¿Qué te hace santo? La práctica del conocimiento de aquella forma de doctrina a la cual obedeces de corazón. Que seas gente real, que no busques el favor de los hombres y por eso les haces cariño o les sonríes, sino son hombres íntegros que hablan con verdad, no tienen temor a confesar sus faltas porque saben que son pecadores, y si tienen que ser humillados por sus faltas es necesario, porque es necesario que muchas veces seamos disciplinados, seamos castigados y seamos reprendidos, porque Dios nos ama y porque estamos en su plan. Estamos sometidos porque obedecemos la verdad, porque obedecemos la justicia y porque obedecemos al hombre o a los hombres encargados de nuestras vidas, porque ellos van a dar cuentas por nosotros el día que partan a la presencia de Dios. Si usted considera que yo soy un enviado para predicarle el mensaje y tengo el mensaje, obedézcame. Pero no a mí. Obedézcame porque hay que obedecer la palabra. Yo no le voy a pedir a usted nunca nada que esté fuera de la Biblia, hermano. Y el día que lo haga, ese día puede decir las cosas. Y si no recapacito, váyase. Porque nadie puede estar sometido a un falso, a un torcido. Porque nosotros no nos debemos a ningún hombre, hermano. No nos puede meter temor que un hombre me puede matar. Nadie puede matarte espiritualmente, solo Dios. No temáis a los que matan el cuerpo. Eso te puede matar el cuerpo, sí. Pero temed al que puede destruir tu alma en el infierno. Y solamente es Dios. Porque venden la idea. Si te sales de la cobertura te vas a perder. La cobertura es la palabra. Y mientras el ministro da la palabra legítima, me cubre esa palabra y me someto a ese ministro. Pero si ese ministro se sale del orden de la palabra, no tengo nada que hacer ahí. Nada. Porque aquí no le puedes echar la culpa a nadie, porque para eso tienes el mensaje, hermano. Tienes la palabra para eso. Porque, termino, tú no tienes necesidad que nadie te enseñe. O sea, no dependes de un hombre. Porque tú tienes la unción del santo. Y la unción del santo os enseñará todas las cosas. Tienes al Espíritu Santo que te guía. Y cuando el Espíritu Santo te ponga un sentir, obedece la verdad. Porque nadie te obligó a obedecer a ningún hombre si está fuera de orden. Por eso dice la Biblia, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera.
Que Dios nos auxilie, porque todavía nos queda camino por recorrer. Porque no es importante cómo comienzas. Puede ser que estemos comenzando bien en estos 8 meses que estamos juntos, 8 o 9 meses que estamos juntos. Puede ser que estemos comenzando bien, pero no importa cómo comienzas, lo que importa es cómo terminas. Porque como termines, determina tu salvación. Porque es el que persevere hasta el fin. Ahora quizás me miras a mí predicando la verdad, pero yo no te garantizo nada porque soy hombre. Por eso dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi responsabilidad es mirar todos los días de no caer. Y por eso tengo temor a Dios. No le temo a los hombres, le temo a Dios. Porque Dios me puede librar de los hombres malvados. Pero ¿quién me librará de Dios si Dios se va contra mí? Tengo muy claro ese pasaje del Antiguo Testamento que dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cierre sus ojos, hermano. Busquemos la santidad a la manera de Dios. Quite de su mente todo concepto religioso que ha sido enseñado a través del tiempo, que solamente habla de ciertas cosas que son realmente las que te convienen. Pero lo que importa es que entiendas lo que la palabra dice. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero alcanzar la santidad. Miren, hermanos, este tiempo que estás viviendo, para muchos es el último tiempo. Después de esto no habrá otra oportunidad. O nos arreglamos ahora, o ya no vendrá otra oportunidad para que nos arreglemos. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sométete a la verdad, obedece la verdad, obedece la justicia, obedece a Dios. Sumérgete en el plan de Dios que preparó de antemano. Métete en las obras que Dios determinó que anduviésemos en ellas antes que tú vinieses al mundo. Ya Dios determinó en qué obras teníamos que andar. Recibe esta noche, hermano. Recibe, hermano. No tomes esta palabra como una palabra más. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Teme a Dios sobre todas las cosas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recibe, hermano. Recibe. Aquí está el manto del Señor. Siente el manto del Señor. ¿Sabes cuál es el manto del Señor? La justicia de Cristo, que nos justifica y nos hace santos para darnos la oportunidad de entrar el proceso de la santificación. Siente el manto. Siente el manto. Hace muchos años estaba en una iglesia que estaba muerta, vacía. Dios me permitió predicar ahí y cuando cerré mis ojos comencé a cantar este canto porque me di cuenta
que aparte de que Dios quería que la iglesia cantara conmigo, porque los cantos no son míos, son del Señor y son de la iglesia, que Él quiere mandarnos su manto para restaurarnos, para enseñarnos, para cubrirnos, para que entremos en el proceso que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Ordenémonos según Dios. Dígalo conmigo. Siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí. Que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Que me cubre y me guarda, me sustenta y me guarda. El manto es la justicia de Cristo, el autor y consumador de la fe que está sobre ti. Cúbreme con tu manto, Señor. Cobíjame con tu manto, Señor. Cúbreme. Cúbreme, Cristo, en tu santidad. Cúbreme en tu palabra. Cúbreme en tu palabra, díselo. Que yo pueda ser motivado por la fuerza bendita del Espíritu Santo para poder ser guiado a vivir y practicar esta verdad, esta palabra que Dios quiere que practique, que viva. Díselo, hermano. Díselo esta noche. Ya no es tiempo, hermano, de estar retraído. Ya no es tiempo de estar anclado. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de hacer las cosas que Dios ha determinado y meterte bajo sus mantos para ser transformado, para ser restaurado, para ser guiado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ponte de pie. Siento el manto del Señor sobre mí. Siento el manto del Señor sobre mí. Aleluya. Que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Que me cubre y me guarda, me sustenta y restaura. Ponga su mano sobre su cabeza. Cúbreme con tu manto, Señor. Cúbreme con tu manto, cúbreme con tu palabra. Cúbreme con tu gracia. Cúbreme con tu justicia. Cúbreme con tu justicia, Señor. Cúbreme.